Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas, compañeros, compañeros. Me acordaba de que en la ciudad de General Pico, en la década del 90, hicimos, a raíz de esto que decía Juan, de soñar o de poder mirar hacia adelante, hicimos un congreso que desde CETERA teníamos una consigna que era: la escuela argentina enseña, resiste y sueña. Era la década del 90, momento en donde nosotros, nuestro país llegó a tener 32 sistemas educativos, la escuela técnica totalmente destruida, es decir, directamente desapareció la escuela técnica para pasar a ser un polimodal, igual que, digamos, con una orientación. Una escuela secundaria menguada a 3 años y no obligatoria. Las escuelas que competían por matrícula, es decir, había que sponsorear las escuelas para que los alumnos fueran, como si fuera una cuestión. Ahí establecíamos bien claro el tema de lo que era un servicio y lo que es un derecho social. Algunos de los que están acá, algunos compañeros y compañeros recordarán que había que promover, y esa era de alguna manera la línea política que se nos vagaba, que había que promover. Yo fui vicedirectora de una ex unidad educativa y había que propagandizar nuestra escuela para captar alumnos. Mucho más las escuelas polimodal, que no eran obligatorias, obviamente. En realidad, me corrijo, el tercer ciclo tenía matrícula cautiva y polimodal había que promocionarlo. Así que en ese marco nosotros hicimos aquel congreso pedagógico que además decía: ningún maestro sin escuela, ningún docente sin escuela, ningún alumno sin maestro, ningún alumno o alumna sin maestro. ¿Por qué decíamos eso? Porque en ese momento estábamos resistiendo el cierre de muchas escuelas, de divisiones, de grados, y por eso en ese momento instalábamos el debate pedagógico, por un lado, en consignas que nos ayudaban a mucharnos, a organizarnos, a resistir cada cierre de una escuela, pero por otro lado, en ese mismo congreso pedagógico, en esos congresos que se hacían también en todo el país y los promovíamos desde las entidades de base de CETERA, que decíamos, que soñábamos que en algún momento íbamos a ser capaces de transformar esa realidad, que las cosas estaban así, pero que no eran así, que se iba a modificar esa realidad, que íbamos a hacer posible a la derogación de la ley federal y que íbamos a hacer posible una nueva ley de educación. Y por eso después vino aquella otra etapa de las organizaciones sindicales y de CETERA en particular y de la CTA, que la CTA por eso también discutía las condiciones en las que tienen que estar nuestros alumnos. Si había un 20% de desocupación, obviamente que había hogares donde los chicos no podían ir a la escuela, y por eso pedíamos la asignación universal, la pedíamos desde los sindicatos, porque lo primero que tiene que haber es justamente la contención de la familia, de los niños, de los jóvenes, en las necesidades básicas, que es la alimentación, que es el vestir, para poder ir a la escuela y poder aprender. Entonces resistíamos con los padres, resistíamos en las organizaciones sindicales y proponíamos en estos congresos pedagógicos en CETERA. Y proponíamos, y así fuimos armando la propuesta en esta utopía que era en algún momento pensar en que la ley federal se podía derogar. Y llegamos al final a esta nueva ley de educación que tanto a nivel nacional, con el insumo de lo que proponía la CETERA, pero también que lo construimos con otras organizaciones sociales, en algunos lugares más que en otros, debemos reconocer. En la provincia de La Pampa nos fue muy difícil, a veces participó en algunos momentos, algunos sectores, cooperativas, organizaciones barriales,
nos fue dificultoso que nos acompañara la universidad en la discusión de la nueva ley de educación. En la provincia de La Pampa tuvimos una ley, una vez que tuvimos la ley nacional, la ley provincial, fuimos protagonistas fundamentales en la letra de la ley provincial de educación. Ustedes, cada uno de ustedes, compañeros y compañeras en cada lugar de la provincia. A lo mejor algunos aquí son muy jóvenes, pero ya parece que no, pero fue en el 2009, es decir, que ya van unos cuantos años de nueva ley provincial, con lo cual nosotros también ahí hicimos los aportes y los sacamos de estas instancias de debate y organización. Por eso nosotros, cuando hablamos de esta propuesta de trabajar sobre lo que es la disputa pedagógica, que lo decía Juan, las organizaciones gremiales a nivel nacional, a nivel internacional, en la Internacional de la Educación de Latinoamérica, las organizaciones gremiales de todos los países de América Latina, sabemos y estamos convencidos que la disputa para la liberación, para la emancipación, tiene que estar acompañada con las grandes modificaciones en los sistemas educativos públicos y desde la escuela pública. Y desde ese lugar, como organización gremial, tomamos el desafío de disputar en pedagogía, de disputar en el sentido y el contenido de la escuela pública. Porque nosotros sabemos que hay un sentido y contenido de la escuela pública que tiende a homogeneizar, que tiende a dejar las cosas como están, y justamente nosotros lo que estamos hablando es de hacer lío, ¿no? De no dejar las cosas como están, de desacomodar las sillas que hoy estaban acomodadas acá y cuando vinieron los chicos, ¿qué tratamos de hacer? El espacio que tenían que tener para que esos chicos pudieran ofrecernos lo mejor de ellos y lo hermoso que nos ofrecieron. Entonces, desde ese lugar nosotros necesitamos, y la tenemos, una organización como es la CETERA, como es nuestra entidad de base UTELPA, que tenemos el objetivo claro y el norte claro respecto a disputar en pedagogía, porque no está escindida la actividad gremial de la pedagogía. Justamente está vinculada, es una discusión política, la pedagogía. Y en ese marco también es que nosotros como organización gremial, y debemos volver a mencionar esto de la ley de paritaria, nos pusimos ese norte que fue también participar en la formación en los concursos para conducción en cada una de las escuelas de nuestra provincia. Y ahí estamos participando junto con la UNIPE y la CETERA, también en formar a nuestros compañeros que son encargados de conducir de las escuelas, porque también sabemos que hay una impronta muy fuerte y que es importantísimo la conducción de cada una de las escuelas. Entonces, en ese marco también decimos que no lo podemos hacer solo desde las organizaciones gremiales ni sectoriales, sino que ahí está también el valor del Estado, el valor de las políticas públicas. Y nosotros sabemos que hay experiencias pedagógicas, experiencias en las instituciones educativas, de los docentes que tienen una gran voluntad en muchos aspectos. Sabemos que ha habido experiencias pedagógicas innovadoras, emancipadoras, aún en las épocas más oscuras, aún en momentos más oscuros, en la época de la dictadura, en la propia década menemista. Ha habido esfuerzos grandísimos por parte de nuestros compañeros, y me incluyo en cada una de las escuelas donde estábamos dando clases, donde disputábamos con la pobreza, con el hambre todos los días. Hace unos 15 años atrás, porque no hay que olvidarse de eso. Esto no quiere decir que hoy no haya problemas, pero no podemos olvidarnos que esta no es la misma situación que la que teníamos en el 99, 2000 y 2001. Entonces, en ese marco, nosotros decimos, hay experiencias, hubo experiencias, hay. Lo que sí nosotros hacemos contribuir en este espacio de debate, de participación, en esa instancia que van a tener hoy por la tarde de discutir, en esa instancia de mostrar ustedes lo que están haciendo en las escuelas, que es lo que tenía como base este congreso, que cada uno de ustedes o en grupo pudiera mostrar lo que está haciendo en sus escuelas.
ahí está el valor de la organización, en decir cómo sistematizamos, cómo socializamos, cómo compartimos estas experiencias que a veces no se conocen porque justamente hay una intencionalidad que es la que tapan muchas veces los medios hegemónicos, los propios sectores que no le interesa que la escuela pública esté mejorando, esté mejor la educación pública, y muchas veces se tapa. Podemos ver un acto de violencia en la tapa, algo que pasó en una escuela en la tapa de 2 o 3 diarios y en todos los medios de comunicación. Ahora, las riquísimas experiencias que tenemos en cada una de las escuelas todos los días, eso no se ve, o casi nunca. No quiere decir que no salga. Hay excepciones, se hacen esfuerzos para que se puedan difundir y creo que de esto se trata y por eso nosotros también lo que decimos es esto de la sistematización, de poder describir, porque si no sistematizamos las experiencias, después no las podemos socializar. Y este es el valor de la organización. Y el valor de la política pública es lo que tiene que ver con la inversión. El valor de la organización está en disputar en paritaria las mejores condiciones materiales para que tengamos mejores salarios, para que tengamos una formación permanente y en servicio. Y el valor del Estado es invertir en educación y es generar esos recursos. Por eso debemos decir, yo quería poner en ejemplos algunas cuestiones como para decir, bueno, a ver, ¿cuántas cosas están pasando en las escuelas? Yo simplemente voy a hacer algún ejemplo porque cuando uno recorre las escuelas y lo hacemos como sindicalistas y como UTELPA tenemos, la verdad, hay un valor y es el de recorrer las escuelas permanentemente en la medida de la posibilidad de los cuadros y de los compañeros y docentes que estamos en comisión de servicio o en licencia gremial para recorrer cada una de las escuelas. Y yo voy a citar